Imagina por un momento un escenario que casi nadie discute abiertamente en televisión ni en los grandes medios. Un escenario breve, extremo, pero basado en datos reales de comercio internacional. Imagina que mañana, por una disputa política o por una crisis de soberanía, el gobierno mexicano toma una decisión inesperada. Durante 48 horas, ningún camión cruza la frontera hacia Estados Unidos, ninguna autopart, ningún aguacate, ningún televisor ensamblado en México nado en las garitas, siguen abiertas, pero los camiones simplemente no pasan. 48 horas de silencio comercial en la frontera más activa del planeta. La pregunta que surge inmediatamente es inquietante. ¿Quién colapsaría primero? ¿Estados Unidos o México? Este escenario puede parecer exagerado, incluso irreal, pero en realidad sirve para entender algo que ha cambiado profundamente en la economía mundial durante las últimas 3 décadas. La relación económica entre México y Estados Unidos dejó de ser una relación simple entre un país grande y uno pequeño. Hoy se ha convertido en una red de interdependencia tan profunda que detenerla, aunque sea por unos días, tendría efectos inmediatos en ambos lados de la frontera. Para entender por qué este escenario sería tan disruptivo, hay que observar primero una cifra clave. El comercio entre México y Estados Unidos supera los $800,000 millones al año. Esa relación está estructurada principalmente a través del Tratado Comercial, conocido como TMS. Gracias a ese acuerdo, miles de empresas operan con cadenas de suministro que cruzan la frontera todos los días. No hablamos de cientos de camiones, hablamos de miles. Se estima que más de 5 millones de camiones cruzan la frontera cada año transportando mercancías entre ambos países. Esto significa que la economía de América del Norte funciona como un enorme sistema industrial integrado. Un automóvil que se vende en Estados Unidos puede tener un motor ensamblado en México, componentes electrónicos fabricados en Texas y acero producido en Canadá. Las piezas cruzan la frontera varias veces antes de convertirse en un producto final. Ahora volvamos al escenario hipotético. México decide detener el flujo de mercancías durante 48 horas. Lo primero que ocurriría no sería un colapso financiero ni una crisis diplomática. Lo primero que ocurriría sería algo mucho más inmediato. Las líneas de ensamblaje en Estados Unidos comenzarían a detenerse. La industria automotriz norteamericana depende profundamente de las autopartes fabricadas en México. Estados como Michigan, Ohio o Texas reciben cada día miles de componentes que llegan desde fábricas instaladas en Monterrey, Saltillo o Ciudad Juárez. Si ese flujo se interrumpe incluso durante un par de días, muchas plantas tendrían que reducir su producción o detenerla temporalmente. No es una exageración. La industria automotriz funciona bajo un modelo logístico llamado just in time. Eso significa que las piezas llegan a las fábricas exactamente cuando se necesitan. Las empresas no almacenan enormes inventarios porque eso aumenta los costos. Por lo tanto, si los camiones dejan de cruzar la frontera durante 48 horas, algunas líneas de producción podrían quedarse literalmente sin pieza. Pero el impacto no se limitaría a la industria automotriz. También alcanzaría a los supermercados estadounidenses. México es uno de los principales proveedores de alimentos frescos para el mercado norteamericano. Productos como aguacates, tomates, chiles, fresas o limones cruzan diariamente la frontera para abastecer a millones de consumidores en ciudades estadounidenses. Si ese flujo se detuviera durante 2 días, los supermercados empezarían a sentir la presión en cuestión de horas. En algunos casos no se trataría de escasez inmediata, pero sí de una reducción notable en la oferta de productos frescos, especialmente en regiones donde la agricultura local no puede cubrir toda la demanda. Pero aquí es donde el análisis se vuelve más interesante, porque este escenario no se trata de demostrar que un país podría derrotar económicamente al otro. En realidad revela algo mucho más complejo. México también pagaría un precio considerable por detener ese flujo comercial. La economía mexicana depende profundamente de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense. Eso significa que miles de fábricas en el norte del país producen casi exclusivamente para consumidores y empresas al otro lado de la frontera. Si el comercio se detuviera durante 48 horas, muchas de esas fábricas también tendrían que reducir su actividad. Camiones cargados de mercancía quedarían detenidos en patios industriales, esperando cruzar la frontera. Las cadenas logísticas se saturarían rápidamente. Además, existiría un impacto financiero inmediato. Los mercados reaccionan con enorme sensibilidad ante cualquier señal de incertidumbre en la relación comercial entre México y Estados Unidos. Una interrupción repentina del comercio podría generar presión sobre el tipo de cambio y provocar volatilidad en los mercados financieros. Sin embargo, el punto más interesante de este ejercicio no es determinar quién sufriría más en el corto plazo. El verdadero punto es comprender hasta qué nivel ha llegado la integración económica
entre ambos países. Durante gran parte del siglo XX, la narrativa dominante describía a México como un país dependiente de Estados Unidos, una economía periférica que necesitaba al mercado norteamericano para sobrevivir. Esa visión contiene algo de verdad, pero también ignora una transformación enorme que ocurrió en las últimas décadas. México no solo exporta productos terminados, también produce componentes críticos dentro de las cadenas industriales de América del Norte. Eso significa que muchas industrias estadounidenses dependen de la capacidad productiva instalada en territorio mexicano. Esta transformación se aceleró después de la firma del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, impulsado en gran medida durante el gobierno de Bill Clinton. Desde entonces, las economías de México, Estados Unidos y Canadá comenzaron a integrarse gradualmente en un sistema productivo regional. Décadas después, ese sistema evolucionó hacia el actual TMS, que mantiene gran parte de esa arquitectura económica, pero con reglas actualizadas para sectores como comercio digital, propiedad intelectual y producción industrial. En este contexto, la frontera entre México y Estados Unidos se convirtió en una de las zonas comerciales más dinámicas del planeta. Cada día cruzan miles de millones de dólares en mercancías a través de puentes internacionales, carreteras y líneas ferroviarias que conectan ambos países. Por eso, imaginar una interrupción total del comercio durante 48 horas funciona como un experimento mental poderoso, no porque sea probable que ocurra, sino porque revela hasta qué punto ambos países se necesitan mutuamente. La conclusión más interesante de este análisis no es una historia de confrontación, es una historia de integración irreversible. México ya no es simplemente un proveedor externo de mano de obra o materias primas. Se ha convertido en un engranaje central dentro de la maquinaria industrial de América del Norte. Eso significa que cuando una empresa estadounidense construye una nueva planta en Texas o Michigan, muchas veces también necesita proveedores instalados en Monterrey, Chihuahua o Querétaro. La producción moderna funciona como una red compleja, donde diferentes regiones aportan piezas específicas dentro del proceso. En ese sentido, la frontera entre México y Estados Unidos ya no divide dos economías separadas, más bien conecta dos partes de un mismo sistema productivo. Por eso, el verdadero mensaje detrás de este escenario hipotético no es que México podría detener a Estados Unidos, ni que Estados Unidos podría prescindir fácilmente de México. El mensaje es otro. Las dos economías han alcanzado un nivel de interdependencia tan profundo que intentar separarlas abruptamente generaría enormes costos para ambos lados. Y quizá esa sea la verdadera doctrina económica que define la relación entre México y Estados Unidos en el siglo XXI. No una relación de subordinación absoluta ni una rivalidad abierta, sino una asociación compleja, donde el poder ya no se mide solamente por tamaño económico, sino por la capacidad de integrarse estratégicamente en las cadenas de producción del mundo. Porque cuando millones de empleos, miles de fábricas y cientos de miles de millones de dólares en comercio dependen del flujo constante de mercancías entre dos países, la frontera deja de ser simplemente una línea política. Se convierte en la arteria principal de una economía compartida. Y detener esa arteria, incluso durante 48 horas, sería suficiente para recordarle al mundo algo que durante mucho tiempo pasó desapercibido: que la economía de América del Norte ya no funciona como tres países aislados, sino como un solo motor industrial que depende de cada una de sus piezas para seguir funcionando.